Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video de más de cómo hacer tu canal de YouTube, donde enseña a hacer toda clase de macetas, de cualquier forma, tamaño y más cosas de concreto que haré próximamente, como estos proyectos que tengo, que este no necesariamente es una maceta, pero ya iremos aprendiendo todo eso, pero poco a poco y gracias a su apoyo. Pero en este video no hablaremos de eso, ya habrá otros videos donde tocaremos esos temas. Y hoy hablaremos del desmolde de macetas, de tipo, digamos, el momento adecuado de sacar la maceta para que no se quiebre en el camino, y la forma correcta de sacarlo. O hablaremos también de los implementos que usaremos para elaboración de macetas, y los implementos de seguridad también, ya que el cemento es dañino para la salud y debemos protegernos. También hablaremos de la porción de cemento y arena, ya que muchos tienen esa duda, qué porción se echa. Bueno, hoy hablaremos de eso, y sin más que decir, vamos al taller. Una de las preguntas que se hace mucho es ¿cuándo desmoldarlo? Ya que varias personas veo comentarios, no necesariamente en el video, sino en otros grupos de lo que es Facebook, que se les parte la maceta o se les quiebra al momento de sacarlo. Bueno, la mejor manera de saber que una maceta está seca es metiendo la uña en la base. Si vemos que la uña no saca cemento, o sea, no saca material, es que ya está listo para desmoldar. Si vemos que saca un poco, digamos, falta mucho, o depende, digamos, como uno note en la uña. Es igual que un cake, así que meten un palito para saber si está cocido. Es de la misma manera. Bueno, sabiendo esto, este ya tiene 24 horas. Normalmente el desmolde es 24 horas, pero depende del clima, puede ser mucho antes, puede ser 20 horas. No, lo que vamos a hacer para el desmolde es muy fácil. Solamente arrastramos la maceta hasta el lateral de tu mesa y agarramos del jeve o manguera que tengamos acá. Puede ver, acá lo voy a poner. Agarramos el jeve, inclinamos un poco, de igual manera este lado, y simplemente golpeamos de un lado para el otro hasta que afloje. Y cae el molde y sacamos la maceta con cuidado, no se vaya a quebrar si es que todavía está fresco. A ver, acá. Sacamos todo esto y listo. Acá está forrado todo. Bueno, el siguiente paso es sacarle lo que es jeve o que le hayan puesto. Muchos me preguntan ¿para qué lo forran? Es para que no se pegue. Así ya tenemos otra vez el molde listo para volver a usar. Esta maceta es de 30 centímetros de altura, es pequeña, aunque en el video hemos hecho de mucho menos. Bueno, acá el momento que ya hemos sacado, acá con una lija le vamos a pasar alrededor para que quede parejo. ¿Okay? Voy a traer una lija, ahorita vuelvo. Ya usamos una lija cualquiera, puede ser esta. Realmente no sé qué número será, pero es esta, ¿no? Y si tenemos un pedazo de madera o cualquier cosa, lo podemos poner para que tenga estabilidad, no nos vayamos en la mano, y simplemente pasamos por toda la maceta. Fijamos, aprovechando que no está tan duro, pasamos los costados
Listo, nada más. La maceta ya está lijada. Sacamos polvo. Bueno, como vemos, acá lo que falta es curarla. Por dentro ya haré un video especialmente para el curado, de que no quiero hacer muy largo este video. Mayormente es para presentarles los tips y algunos consejos. A ver, lo mismo sucede con los platos. Los platos, de la misma manera, agarras del jeve. Acá tengo. Agarran del jeve, ¿sí? Sin agarrar el molde, y se golpea de un lado para el otro hasta que salga. Eso sí, si pasa mucho más tiempo la maceta dentro del molde, se va a ir secando y va a ser un poco más difícil de sacar, pero sí sale. 24 horas es una manera, es un tiempo prudente para poder sacarlo sin problema. Agarramos esto, golpeamos hasta que salga. Ya. De igual manera, fácil. Sacamos. Este plato es para esta mano. Y así hacemos para más. Acá tengo la maceta que hicimos la vez pasada, que fue un cubo. Ahí está. Lo mismo sucede con la maceta. Es fácil. Como digo, 24 horas suficiente para que la maceta salga rápido. Si en caso nos olvidemos de hacer esto y se nos ponga duro, sí se puede hacer con lija, pero presionando más, pero también se podría hacer con una amuladora con discos para pulir o desbaste para concreto, pero es recomendable mejor de una manera casera, ¿no? Y bueno, ahora creo que vamos a pasar con los implementos o instrumentos también que deberíamos usar a la hora de elaborar macetas. Ahora voy a mencionar los implementos o utensilios que debemos usar al elaborar este tipo de macetas con el método que ya les enseñé. Bueno, si eres nuevo y no sabes lo que estoy hablando, suscríbete al canal. Acá estaré dejando para este lado, esta esquina o esta esquina, el link de mis videos para que veas un pequeño curso y sigamos. Acá tengo una plancha de albañilería. Esta es una plancha de albañilería. Y bueno, nos la encontramos en cualquier ferretería y ya está un poco maltratada, pero aún nos sirve. A ver, tenemos un, no sé cómo lo llamen en su país, acá se conoce como vallelejo. Tenemos un pequeño tubito cortado para hacer el huequito para que drene el agua. Ahorita me he olvidado, pero también usamos a la hora de hacer las curvas, cuando es en la base, un vallelejo pero doblado para hacer las curvas cuando es la base o las esquinas de las cuadradas. Ahorita me he olvidado, pero bueno, la idea es igual, pero doblada en forma de más o menos unos 45 grados aproximado, depende de la base que está inclinada esté con los laterales. Lo que usamos también es mascarilla, una mascarilla para evitar que el polvo del cemento y de la arena nos
afecte a los pulmones y a un futuro. También guantes, estos son guantes de GB, son gruesos, no son esas de lavar ropa por si acaso, son de otro material. Eso lo encuentran en la ferretería. Realmente no sé su nombre específico, pero se puede encontrar. Bueno, estos son los implementos que usaríamos para la elaboración de las macetas. Ahora pasemos a lo que es la mezcla. Como muchos me han dicho, ¿qué cantidad de mezcla es? ¿Qué porción? Bueno, ahora vamos allá. Por cierto, antes que me olvide, también es el uso de lo que es malla, que digo alambre. Bueno, alambre ya pude conseguir por fin. Tuve que buscar bien y he encontrado este es alambre galvanizado que se usa para las macetas. Este es número 16. Es mejor digamos, este gruesor porque es un poco más manejable para macetas pequeñas, ya que si queremos hacer macetas más grandes como estas, que es una jardinera, bueno, no es tan grande, pero es de 90 de largo por 25 de ancho por 25 de alto. Para esta medida ya es recomendable usar alambre un poco más grueso como el de número 16, pero también se podría trabajar con el número 18, ya que no excede, digamos, el límite. Ya cuando hagamos macetas mucho más grandes ya podemos usar. A ver si les muestro un poco. Bueno, esta es una maceta de más o menos 50 centímetros de altura. Bueno, acá lo tuve que parchar cuando estaba en pleno proceso de secado, ya que mi perro hizo una travesura. Bueno, acá está la maceta, está rajeada ya por dentro, ya tapa las imperfecciones. Y como les dije anteriormente, cuando sacamos recién la maceta, acá igualmente ya está rajeado. Y ahora, bueno, vamos a pasar con los implementos ahora sí. Bueno, la cantidad, lo que es el cemento y arena, es de 2 de arena con 1 de cemento. Y se mezcla todo en seco, digamos sin agua, sin nada. No sé si me llegan a entender. O sea, si tenemos este envase, usamos 2 de estos de arena y 1 solo de cemento. Y así mezclamos todo en seco. Ya una vez mezclada, podemos separar en 2 baldes o en 2 recipientes tu mezcla, que va a ser uno para el secado exclusivamente y otro para tu mezcla. Lo que yo recomiendo es siempre tener más mezcla para el secado, porque uno no sabe cuándo le puede faltar, y solamente separar lo que vamos a mezclar en húmedo para la maceta. Ya con un poco de experiencia ya van a saber calcular más o menos la medida. Así que ese es digamos el proceso para hacer una mezcla perfecta, si se puede decir, para las macetas. Bueno, gente de YouTube, espero no haberme olvidado ni algún detalle o tips. Si no, házmelo saber en la caja de comentarios qué preguntas tienes, qué dudas, y haré un próximo video, algo así, para resolverlas. Y también, si te gustó el video anterior, que es cómo hacer macetas con cualquier molde de plástico, cualquier molde que tenemos en casa, si te gustó, compártelo, coméntalo. Y bueno, te dejo acá con mi último proyecto que he hecho. Es una maceta inclinada con borde, que seguro lo habrán visto ya en la miniatura.
Así que si te gustó, dale like, compártelo y nos vemos hasta la próxima.